Buenas noches, Dios les bendiga. Nos encontramos otra vez de vuelta aquí en casita. Estamos retomando las clases de escuela bíblica y estábamos desesperados por dar esta clase. La Marina estaba ahí calentando motores porque estaba loca por dar la clase de escuela bíblica. Una clase muy importante y bueno, yo voy a dejar que Marina dé la introducción de la clase, pero ya se acerca por ahí el Día de los Padres y queremos honrarlos y queremos bendecirlos con esta linda clase que es directamente de la Escritura. Vamos a orar rapidito para entonces comenzar y entregar esta clase al Señor. Señor y Padre, en esta hora presentamos nuestra clase a ti. Este tiempo que vamos a estar discutiendo tu palabra, este tiempo que vamos a estar aprendiendo de tu palabra. Ministranos por tu Espíritu Santo. Hay necesidad en tu pueblo, Señor, ahí detrás de las cámaras, más allá de donde nuestros ojos pueden ver. Hay hermanos y personas necesitadas. Te pedimos que tú llegues allí, que toques, Señor, y que si hay algo más allá de esta clase que tú necesites ministrar, que así también lo hagas. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. 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 Bueno, Mare, dinos, ¿qué está pasando? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que hay? Pues nada, bienvenidos a nuestro estudio bíblico y hoy el tema es un poquito diferente y el título es como medio extraño. Y lo hice así a propósito, gracias. Antes de decir eso, acuérdense que cuando lleguen, le den permiso a StreamYard para que salgan los nombres de ustedes aquí, sí, para nosotros saber quién está comentando, y también cuando lleguen, anuncien que llegaron para saludarlos. Eso era todo, gracias. Muy bien. Ok. El título es un poquito raro y un poco unusual. Se llama la clase de hoy Build a Dad. Como de Build a Bear. Eso fue lo que me recordé yo como que, oye, esto yo... Precisamente. Me llevó a la niñez de ustedes. Exacto. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan de Build a Bear Workshop? Build a Bear Workshop, para los que no sepan, es una tiendita donde tú vas y te dan a escoger un peluche para que tú lo construyas. Entonces tú coges como que la piel del peluche y después lo llenas con algodón y le das un corazoncito para que tú le des un besito y se lo pongas adentro. Y después le compras ropita, lo bañas, lo secas, le compras la ropa, lo pones en una casita de cartón y pintas la casa después. Bueno, yo pretend que lo bañas porque, ¿verdad? No sí, eso es. Mami, no me dañes la... Tan específica. Pues sí, eso era Build a Bear Workshop y eso era lo más brutal para mí. Sí. Entonces, pues Build a Dad es algo similar. No es una tienda real, no es un website, pero vamos a imaginar que lo es. Ok. El punto de esta clase va dirigida a los padres, ¿verdad? Porque estamos ya acercándonos al Día de los Padres. So, quería preguntarles a ustedes, ¿qué es un padre? Antes de continuar, que nos saluden por aquí, que tenemos detrás de las cámaras a mamá y a Lore, que den un saludito. Dios les bendiga, que estamos celebrando también el Día de los Padres anticipadamente. Muchas bendiciones y que nos gocemos durante esta clase. Amén. Lore está por ahí. Y yo, hola, los amo mucho. Y llegó Carolina. Uepa. Carolina, besos y abrazos, bendiciones. Uepa. Y vayan contestando qué es un padre, qué es un padre, qué hay en un padre, qué se supone que sea un padre. En lo que ustedes contestan, yo, pues me puse a pensar como que cómo la sociedad ve a los padres hoy en día. ¿Qué puede ser un padre hoy en día? A lo mejor para muchos de nosotros, los padres que presenta la sociedad no son los padres tradicionales con los que nosotros hemos crecido. Hoy la sociedad trae a mujeres que pueden ser padres, a hombres biológicos que pueden ser madres. Tratan de traer a pet parents.
padres de mascotas y todas estas cosas que realmente no van con lo que es el diseño del Señor. Hay alguien que, no sé quién es, ¿verdad? Pero que dice por aquí, el que te cuida y te provee. Carolina, fue Carolina. Muy bien. Amén. Así mismo, el que te cuida y el que te provee. Y eso lo vamos a estar, esas dos palabras las vamos a estar tocando. Pero pues obviamente esta perspectiva de las que la sociedad está presentando hoy no va de acuerdo con lo que dice el Señor. Creo que también en estas series de, ¿verdad? Algunas series de jóvenes y eso, pues presentan a los padres como personas ignorantes, Ujú. que no conocen, o casi siempre también presentan al padre como una persona ausente o en vicios o algo Ujú. así, que siempre, ¿verdad? En lo que es en televisión y en este tipo de programas, pues casi siempre presentan las personas, los padres como o ausentes o simplemente que han estado presentes en cuerpo, pero física, como mentalmente están ausentes de lo que pasa. Y a veces como tontos, como ignorantes. Ujú. Y también escribí aquí en mi bosquejo que, así como tú dices, yo entiendo que la sociedad está tratando de poco a poco como despegar a los jóvenes de los padres, como que cada vez los jóvenes se presentan más y más independientes de los padres en cuanto a las leyes, a los permisos, las cosas que están surgiendo hoy, cada vez están permitiendo que los jóvenes se hagan más ajenos a lo que está pasando con sus padres y viceversa. Claro, sí. Y entonces, esto es lo que quiere el Señor. Si el Señor creó la familia, la familia que es un ministerio, ¿el Señor querrá que los jóvenes se separen de sus padres? No. Obviamente no. Por ahí pasó el pastor Benjamín a saludarnos. El un gran etimología máster. Un gran padre, ¿verdad? Sí. Sí, un tremendo padre. Amén. Nuestro pastor Benjamín, que es un ejemplo de lo que es ser un buen padre. Amén, amén. Saludos, Ben. Ahora que hemos visto cómo la sociedad ve a los padres, Ajá. vamos a ver cuál es el diseño de Dios. Ajá. Y ahí les puse Build a Dad God's Workshop, porque esto es cómo el Señor crea a los padres. Oh. Esto es como yo lo interpreté en mi mente, como yo lo veo. Ajá. Entonces, una creación de Dios. Exacto. Dice, haz clic aquí para comenzar. Y vamos con lo primero, el físico. Muchas veces yo creo que nosotros como cristianos nos concentramos demasiado en lo que es lo espiritual y vemos demasiado como la creación del Señor en lo espiritual y todo en lo espiritual y como que se nos olvida el diseño del Señor físico, el Todo físico esto. de nosotros. Ajá. Es un diseño del Señor. Y Amén. asimismo es el diseño de los padres. Yo este año en biología 2 de la universidad, aprendí porque yo cogí mucha genética este año, y aprendí que cuando los padres van a pasar de sus genes a los hijos, Oh my God. casi siempre el cromosoma va a intentar de pasar los genes y las características que son más beneficiosas para el hijo, para la sobrevivencia del bebé. Maravilloso. ¿Eso lo hizo quién? Una explosión, El Big Bang. Sí, ajá. una explosión Ajá. de por ahí, brutal. Pero sí, o sea, eso pasa antes de que el bebé nazca. El cromosoma trata de enviar las características más beneficiosas para el bebé, para que el bebé pueda sobrevivir de la mejor manera posible. O sea, eso está brutal. Y eso yo encuentro que es parte de lo que el Señor pone en el físico del padre. Ujú. Y pues por eso aquí puse, mira, te voy a enseñar. Aquí está la parte del físico, está la altura, aquí el Señor escoge la altura, el cabello, las manos, los ojos, la nariz y la oreja. Pero vamos a ver algo muy, muy, muy importante. Y para eso vamos a ir primero a Salmos 139, del 13 al 16.
Búsquelo por ahí. Salmo 139, del 13 ¿Qué versión? al 16. Nueva traducción viviente. Sí. Dice así. Están aquí por si no lo buscaste, pues está aquí como quiera. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto de lo que hablamos ahora, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Eso de entretejían, ahora mismo me acabo de dar cuenta que está brutal, porque cuando sucede eso que les expliqué, de que el cromosoma le da un cantito de sí mismo al bebé, es cuando está el cromosoma de mamá y el cromosoma de papá, y ellos literalmente se llama el entrecruzamiento de ese proceso. Entonces, esta patita se cambia para acá y esta se cambia para acá. Y ellos literalmente, they switch para crear como un cromosoma nuevo. Wow. Que vas a ser tú. Ese cromosoma es tuyo. Esto se llama que estás recibiendo iluminación de la palabra. ¿Sí? Eso se llama. Cuando estás viendo el texto y de momento... Sí, mano, me llegó eso ahora. Pues ya la revelación es el texto. La revelación es el texto, pero ahora estás recibiendo iluminación. Ahora el texto está haciendo... Sí, me di cuenta de eso ahora mismo. Y a nosotros también nos está volando. Qué brutal. La cabeza. Y el último versículo dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro y cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Wow. Eso está brutal. Y siempre he pensado que es como que bien lindo que el papá tiene la habilidad de dejar algo de sí mismo corriendo en el mundo. Uh-huh. Como que los padres tienen la habilidad de que cuando ellos pues mueran, algo de ellos va a seguir en el mundo a través de su descendencia. Uh-huh. Y entonces, lo que dice este salmo es que el Señor creó, no solamente a los papás, ¿verdad? A todos, pero concentrándonos en los papás, el Señor creó a tu papá y a mi papá célula por célula, uh-huh, para que después ese hombre pudiera reproducirse y crear a otra personita más, célula por célula, con una organización extremadamente ahí on point. Y dejándole lo mejor de sí. Eso, exacto, si te fijas, es a nivel inconsciente, ¿verdad? Porque uh-huh, el padre inconscientemente, o sea, él no piensa, hoy voy, mis cromosomas, mis mejores cromosomas, los voy a destinar para esta tarea. O sea, el padre no puede hacer eso, pero Dios lo diseñó para uh-huh, que el padre, dentro de nuestras limitaciones y dentro de nuestra imperfección, demos lo mejor, uh-huh, ¿verdad? De una forma inconsciente, de una forma, vamos a decir, natural, ¿verdad? Que sí, el Señor lo hace ahí. Sí, que el cuerpo lo hace solo. O sea, eso está brutal. Yo no sé, pero a mí de verdad que me vuela la cabeza. Y puse aquí, a propósito, están los rasgos físicos que nosotros tenemos, que vemos, pero puse imagen, amor y semejanza del Señor, ¿verdad? Y el Señor al principio, en el Génesis, dice que creó al hombre en imagen y semejanza, a su imagen y semejanza. Sí. Y asimismo fue creado tu padre y mi padre. Ellos fueron creados a imagen y semejanza del Señor. Uh-huh. Y en papá podemos ver la semejanza del amor de Dios, que obviamente nunca será el mismo amor de Dios de perfecto, por sí. Ajá. Pero, o sea, la imagen del Padre es casi lo más cercano que tenemos del Señor en el hogar. Y yo me puse a pensar de todos los conceptos que tenemos en la familia. O sea, está el hijo, está el abuelo, el tío, pero los que están en la Trinidad son el Padre y el Hijo, y el Padre es como la cabeza. Uh-huh. So, es bien yo entiendo que es bien bonito que el Señor, ¿verdad? Como para describirse a sí mismo, escogió uh-huh, el Padre, uh-huh, escogió a un papá, a un padre, uh-huh, la imagen del Padre. Como que de todos los conceptos humanos que existen,
el que está en la Trinidad es el del Padre y el del Ujú, Hijo. ujú. Y para mí eso es como que está brutal. Sí, Está brutal. si vemos Jesús, aunque Dios es Rey Ujú, y es Señor, cuando Jesús hablaba en los evangelios, ujú. Jesús no se pasa diciendo porque el rey Ujú. esto, el rey me ordenó esto y el rey del universo me dijo esto y el Sí. creador de todo me dijo esto, sino siempre hablaba de mi Padre. ¿Verdad? Sobre todo yo observando eso que tú dices, en Juan casi siempre, pero hay un montón de veces Jesús diciendo el Padre esto, el Padre lo otro, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, Sí. y siempre se refería casi siempre a Dios Sí, como que el nos Padre. dice el juez, el rey, Ujú, el creador del universo, el Exactamente. rey del universo, sino que es el Padre o mi Padre. exactamente. Y esto es porque la figura paternal es de autoridad, es de mandato, como que tradicionalmente el que dice lo que se hace casi siempre en la casa es el papá. Ujú. Pero también es una figura de amor, de cuidado, como dijo Carolina, de provisión. Y esto también es el Padre de nosotros en el cielo, Dios. Y esto significa entonces que el concepto del Padre es un concepto del cielo, es un concepto de Dios que el Ujú. Señor creó para nosotros. Ujú. Me encanta, me encanta. Y como decía la pastora Marta el Día de las Madres, ¿verdad? Dios se reveló como padre, no como padre y madre, Ujú, ni como madre, ni como algo, sino es la revelación que hay, no es, ¿verdad? Como ahora esta es la novedad, el tema del patriarcado. Dios se equivocó cuando se reveló en una sociedad patriarcal. No ujú. quiere decir que estamos de acuerdo con el machismo y toda la cosa, sino que si Dios hubiera querido revelarse como Dios Padre y Dios Madre, se hubiera revelado también dentro en esa realidad, Ujú. en otra verdad, en otra sociedad, en otro tiempo y con otras condiciones, pero eso no fue a casualidad, no fue, eso cayó ahí de momento, Ujú. sino que Dios se revela dentro de esa sociedad en ese momento y se revela como quien, como el padre. Padre, y honró a la madre también, de muchas, Sí, muchísimas claro. maneras la palabra. No le quita, eso Claro. no le quita. Exacto, no le quita. Entonces, como dijimos, el concepto del Padre es un concepto creado por Dios y es divino originalmente. Entonces, Dios decide poner una versión humanizada de eso para nosotros, para los hombres, para la humanidad. Ujú. Está brutal. Qué honra, ¿verdad? Qué lindo. Sí, sí. Y por eso puse imagen, amor y semejanza. Ya terminamos con el físico. Ya el Señor puso el físico de este Padre que estamos creando nosotros ahora. Y ahora vamos con la personalidad. Ujú. ¿Qué pasa con la personalidad? Tenemos el humor, tenemos los hobbies, lo que le gusta hacer, el carácter, tenemos los intereses. A mi papá le gusta Star Wars, le gusta dibujar, le gustan los carros, ahí están los intereses. No, la música está en los hobbies acá, en los pensamientos y el temperamento. Entonces, todo esto crea su personalidad. Y aquí en el medio tenemos la obediencia, el amor y la santidad. Y no sé si ustedes notaron, pero yo muy a propósito puse el amor en ambas partes. En ambas partes está, en el del físico está el amor, en el medio, y en la personalidad también está el amor. Okay. Como conocemos, cada familia funciona de manera diferente. Todos tienen diferentes intereses, todos muestran amor de diferentes maneras. Cada familia muestra amor de diferentes maneras. Todas las familias disciplinan de diferentes maneras. Todos tienen su propia manera. Y todo cambia, realmente todo cambia en cada familia. Ninguna familia es exactamente igual. La mente del padre es diseñada y su personalidad está diseñada para encajar en esa familia. Y asimismo, la madre está diseñada para encajar en su familia, los hijos están diseñados para encajar en esa familia también. Y todo está diseñado para encajar en esa estructura de actitudes, de los intereses de otros. No necesariamente todos tienen el mismo interés. Claro.
pero todo encaja, todo, they're meant for each other, ¿me entiendes? Yo creo que cuando las cosas en la familia no trabajan, no caminan como debe ser, ¿verdad? Es que cada uno está entonces desviado en su posición, en su función. Uh-huh. Y eso es algo que vemos hoy en día, ¿verdad? Con estos movimientos que te dicen, tú eres neutro, no aportas nada, no viniste con nada, eres como un saco vacío ahí. Y ellos te dicen, pues mira, son unos constructos de la sociedad, lo que es un padre es algo construido por la sociedad, pero a la misma vez estos grupos pues tienen sus propios labels, ¿verdad? Dicen, Uh-huh. no puedes ponerle un label a nadie, pero ellos tienen sus labels. Uh-huh. Y también tienen sus constructos de cómo debe ser esto y cómo debe ser aquello. Entonces, cuando empezamos a hacer esas cosas, ahí es que las cosas en el hogar no Uh-huh. están caminando, cuando los hijos dejan su lugar, cuando la madre deja su lugar y cuando el padre. Entonces no entienden su función. Uh-huh. El padre quiere seguir actuando como un joven soltero, la madre como si fuera el padre, y se hace un desbarajuste ahí. Se hace un revolú. Los papás tratan de ser amigos de sus hijos, Uh-huh. se les olvida que tienen que ser fuertes con ellos, que tienen que disciplinarlos, y entonces los jóvenes terminan siendo altaneros y terminan siendo un revolú completamente. Uh-huh. Y como tú dices, entonces la familia deja de funcionar. Ajá, todo eso que tú dices que va encajando, pues no encaja porque Uh-huh. nosotros hemos olvidado o nos inclinamos hacia nuestros intereses y no compartimos los intereses de los otros Uh-huh. miembros de la familia, aunque sean diferentes. Sí, entonces el Señor pone en el padre como que esa capacidad de tener una familia, Uh-huh. de ser paciente con esa familia y de ser obediente a lo que el Señor le diga que tiene que hacer con su Uh-huh. familia. Y vamos a ir a Santiago 1, del 19 al 21, para discutir esto un poquito más a fondo. Uh-huh. Y dice así: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No. Y entonces aquí vemos un mandato que Dios que Dios nos da a nosotros a través de Santiago. Santiago habla sobre ser paciente y ser lento para la ira. Y yo escuché eso, paciente y lento para la ira. Y me sonó tanto a 1 Corintios 13. Ajá. O sea, usa esas mismas palabras, las mismas. Y 1 Corintios 13, pues, habla del amor. So, uh-huh. Santiago indirectamente está hablando del amor en este pasaje. Sí. O sea, Santiago incluso nos dice que si si no somos pacientes, uh-huh. si somos rápidos para la ira, nos podemos descarrilar de la vida justa que el Señor tiene para nosotros. Uh-huh. Y esto entonces no termina siendo solamente para la familia, sino que es para la vida. Uh-huh. O sea, el Señor tiene un plan para nosotros, una vida justa, una vida buena, uh-huh. Y si nosotros dejamos que la ira nos ataque, que nosotros nos pongamos así todos locos, explosivos, desesperados, todo eso se daña. Uh-huh. Se daña. Obviamente siempre está el chance de volver al Señor, de reconciliarse, pero si nosotros dejamos el amor afuera, se echabó la cosa. Y que no es cuestión de que tengamos momentos de amor en la casa, uh-huh. sino como tú dices, una vida justa, o sea, uh-huh. En su totalidad, no solamente un tiempo de amor, un tiempo chévere que pasamos como familia y todo el otro resto del tiempo estuvimos peleando, sino que es la vida, o sea, cada momento que vivimos juntos, que compartimos, está lleno de cosas buenas, está lleno uh-huh. de justicia, está lleno de amor, está lleno de misericordia. Y entonces, pues los momentos de ira tal vez sean menos, son uh-huh. poquitos, son algunos momentos entonces que son complicados y no es una vida complicada. Uh-huh. Exactamente, y yo diría que las cualidades más importantes del padre
están en este pasaje. O sea, para mí, yo diría que las cualidades más importantes de un padre están en este pasaje. Mira, dice, deben estar listos para escuchar. Los papás deben estar listos para escuchar lo que el Señor les tiene que decir para liderar su familia. Deben estar listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarse, la paciencia que requiere el ser un padre. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y la maldad que tanto abunda. Y cuando Santiago dice esto, yo pienso en que seas cristiano o no, seas un padre cristiano o no, todo padre a cierto punto como que se despoja de sus malas costumbres, o la mayoría. Hay casos que obviamente pues no son así, pero el padre ya cuando se hace padre cambia ciertas cosas que hacía antes que ya no hace. Se despoja de los malos hábitos para poder ser un ejemplo para su hijo. Y más todavía los padres cristianos. Yo conocí un padre, no quiero decir nombre, ¿verdad? Pero conocí un padre que que bebía y tenía una vida un poco desordenada en algunos aspectos de fumar y otras cosas, algunos vicios. Pero cuando nació su hijo, todo eso lo dejó. Necesariamente no quiere decir que se convirtió al Señor. Porque pues no solamente los padres cristianos son padres buenos, hay padres cristianos, de hecho, que a veces no entienden esto y no caminan de acuerdo a lo que el padre está pidiendo y están garateando. Hay padres cristianos que están confundidos. Y hay padres que no conocen al Señor, pero son buenos padres. Eso tenemos que entenderlo. Pues esta persona, una vez que vio a su hijo, vio a su bebé, cambió su vida. ¿Verdad? Que pudo entrar en el rol de padre y decir, espérate, yo tengo que hacer unos ajustes. Exactamente. Yo tengo que... Y es una forma de la gracia de Dios de alcanzarnos, ¿verdad? Y cambiar nuestra vida. También podemos ver que la gracia de Dios nos alcanza. Podríamos decir a través de la paternidad y de la maternidad. Exacto, por eso cuando llega ese momento, entonces el papá deja sus costumbres viejas para dedicarse a ese bebé y para sembrar, ¿verdad? Estoy hablando del padre cristiano ahora, deja todas esas cosas para sembrar, como dice Santiago aquí, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Reciben esa semilla de humildad y esa palabra, que es la palabra del Señor, y después la siembran en su bebé. Claro. Y así, al papá le toca, se despoja de todo lo del mundo para vivir una vida santificada, ¿verdad? Para vivir en santidad. O sea, aunque ya haya estado viviendo en santidad, porque no necesariamente es que el papá se convierte cuando tiene el bebé, pero entonces pasa esa semilla a su bebé también, a su hijo. Sí, vamos a decir, un padre, ¿cómo es? Una persona no cristiana puede ser un buen padre, pero al no darle a Cristo no está siendo el mejor padre. Al no darle a Cristo a su hijo no está siendo el mejor padre. Al no llevar a su hijo a Dios, a los pies del Señor, no está siendo el mejor padre. ¿Verdad? Porque al final del día, los caminos por buenos parezcan, son caminos de muerte, dice la palabra. No, pueden parecer caminos derechos y a los ojos del mundo, pueden parecer caminos honestos y de justicia, pero si no nos llevan a Cristo, no nos llevan a Dios, pues al final son caminos de muerte, dice la palabra. Entonces, el mejor padre, ¿verdad? El padre, o el padre que lo hace bien, ¿verdad? Como tú dices, pues entonces sería aquel que lleva esa semilla, la planta en su hijo y lo lleva a Cristo. A su bebé y también a la familia completa. Muy bien. Porque el papá es papá de su familia. ¿Entiendes? Es como... Muy bien. No es que es papá de su esposa, ni de sus papás. Hay algunos que quieren ser padres de su esposa. Ni de sus tíos. Que ser madre de su esposa. No es así, pero el papá es la cabeza y si, ¿verdad? Como era en el Antiguo Testamento. Lo que creía el papá de la casa, lo creían los hijos, la esposa, los esclavos, todo el mundo creía lo que creía el padre.
Y así mismo es, el papá, al ser la cabeza de la familia, tiene una oportunidad de dar esa influencia a su familia. Sí se convierte en un punto de referencia y aunque no sea padre, vamos a decir, como tú dijiste, de sus tíos o de sus hermanos, se puede convertir en un punto de referencia para sus tíos, para sus hermanos, para su padre. Aunque no tome el rol del papá, de su papá, obviamente, pero puede ser un punto de referencia para su padre, si su padre tuvo una vida un poquito difícil o un familiar o amigos que tuvieron alguna vida, ¿verdad? Y pueden decir, esta persona sirve de modelo de lo que es ser un buen padre y tomar puntos de referencia para su propia paternidad. Exactamente. Y con todo esto que hemos hablado, vamos entonces ahora a construir la familia de ese padre que hemos creado. Y si notan, aquí en la familia hay una combinación de ambas cosas, de la personalidad y del físico del papá. La familia hereda, ¿verdad? Los hijos heredan el temperamento, las orejas, las manos, el cabello, los ojos, los intereses y varias cosas, ¿verdad? No necesariamente, esto es un ejemplo. Sí. Lunares. Ajá, lunares. Pestañas. Pestañas, las cejas. Yo heredé las cejas de mami. Las manos, el tamaño de la uña. Tú eres un copy-paste de mamá. Sí, muchas cosas. El temperamento, para mí es como bien shocking que el bebé puede heredar el temperamento del papá. O sea, es una loquera, para mí es una loquera, de verdad que Dios está brutal. Pero todo eso sucede en lo que hablamos del entrecruzamiento. Todo eso sucede en ese momento. Y eso pasa muchas veces. Y entonces la familia termina siendo la combinación de lo que es el papá en el físico y en la personalidad. Por supuesto, no podemos obviar que la mamá siempre tiene influencia y aporta muchísimo. Sí, lo que pasa es que estamos hablando del padre, estamos hablando del Día del Padre. Pero... Mírenme a mí, o sea, obviamente. Sí, la madre tiene su lugar también, claro. Sí, claro. Pero bueno, me puse a buscar qué pasa con la ausencia de los padres, qué pasa cuando el papá no está en casa. Y realmente la ausencia del papá puede marcar a su hijo de por vida. De por vida. Puede causar aumento en probabilidades de criminalidad, de cárcel, de depresiones, de obesidad, de desempleo, de vivir sin educación y muchas otras cosas. Les traje un pequeño de esto para no traer las estadísticas. Así, aunque suene dramático, ¿verdad? Y tal vez un poquito fuerte, pero todos los asesinos en serie tienen la particularidad de que tienen un padre ausente o un padre abusivo, esas dos cualidades. Que es como tú dices, cuando papá no está. Y el hecho de que un padre esté ausente disminuye las probabilidades de que sus hijos vayan a la iglesia. Si es mamá sola la que va a la iglesia, pero papá no va, la posibilidad de que los hijos vayan a la iglesia y sean mejores estudiantes, mejores en la sociedad, disminuye pero drásticamente. O sea que la ausencia de papá le quita ventaja a sus hijos. Todo eso que le diste en el entrecruzamiento, pues es como si le pusieras una tapa encima. Esa luz la apagas al alejarte de tus hijos. Es como si sofocaras esa llama al no estar ahí. Sí, y yo entiendo que un padre abusivo es un padre ausente. Sí. Un padre abusivo es un padre ausente porque... no está haciendo el rol de padre. Ausente de cubrir las necesidades de Exacto. O sea, estás ahí, pero es como si no estuvieras. Exacto. No estás ahí, básicamente. No estás ahí. Y yo comparé eso. Yo sé que papi me va a entender en esto. En mi piano, el piano que yo tengo aquí, tiene una tecla que no suena. Yes. La tecla de do sostenido en mi piano no suena. Y yo lo comparé con eso. Un padre ausente es como una tecla del piano que no suena. Se los cuento porque yo estoy bien motivada.
tocando, full tocando. Y cuando voy a tocar esa nota, no suena. Hace toca, toca, Qué bajo. toca. Lo que suena es la parte mecánica. Toca, Ajá, toca. y no suena. Yes. Y a veces esa nota es el punto culminante de la canción ¿Verdad? y yo lo voy a dar y Pa. no suena. No suena. Entonces la melodía, la armonía se queda incompleta, no está. Y puedo hacer 1500 otras canciones con el piano, pero esa nota nunca va a sonar. Asimismo, es un papá, la ausencia de un papá, perdón. El hijo puede, o sea, tener un padre ausente y vivir una vida brutal. Puede, o sea, no estoy diciendo que los Que hijos está ya. ajá, que están ahí doomed for life. Yo conozco muchas personas que son que viven en que en sus casas sus padres nunca estuvo ausentes y son personas exitosas que estudiaron en la universidad, personas con trabajo, pero siempre va a estar ese boquete ahí. Y se les hace más difícil. Se les hace más difícil, sí. Y eso es realmente, ese padre ausente deja un vacío, deja un void. Y yo me puse a ver un video de muchos padres que estaban hablando sobre sus experiencias en sus casas. Ujú. Algunos eran de padres abusivos, otros eran de padres ausentes y otros eran de padres buenos. Ujú. Y los de padres ausentes se notó que ellos al momento de tener su bebé tenían mucho miedo, mucho miedo. No sabían cómo iban a criar a su bebé, no sabían cómo iban a reaccionar al tener su bebé porque nunca tuvieron alguien que los cuidara a ellos, nunca tuvieron un ejemplo. Okay. Y se sintieron muy aterrados. Y uno ve como un patrón en el video que todos los que tuvieron padres ausentes dicen como que lo mismo. Que además de eso, antes Como de... que se repite la historia y se repite. Exacto, al curso de su vida, cuando fueron a la universidad, no sabían cómo hacer muchas cosas. En la escuela no sabían cómo hacer muchas cosas. Habían cosas que su mamá no les podía explicar porque simplemente la mamá no es lo mismo que un papá. La mamá nunca va a poder hacer lo mismo que un papá. Y realmente uno ve cómo la ausencia del papá cambia la manera del niño ser, la manera del niño trabajar las cosas. Siempre Dios, hay que decir que siempre Dios en su misericordia, cuando la persona, ¿verdad?, deja que Dios le dé esa ayuda, siempre el Señor provee una persona como un abuelo o otra persona que se convierte en ese modelo. Como un padre espiritual, como está hablando Benji en la predicación. Exacto, para esas personas, ¿verdad?, que han pasado por eso tan doloroso, que su padre está ausente, pues Dios siempre busca la manera de proveerle a esa persona, otra persona que ocupe ese... Alguien que no veo, ¿verdad? Nos escribe todo lo que un padre haga y lo que no haga influencia la vida de sus hijos. Eso fue Benji, Pastor Benji. Okay. Así mismo es. Y pues así yo lo vi como un vacío que no se puede llenar solamente con el Señor. Claro. Solamente con el Señor. Y ya hemos creado a nuestro Padre. Vamos a ver 1 Pedro 5 del 2 al 3. Y este es el versículo clave de esta clase. Y esto es como que lo que quiero que ustedes recuerden de esta clase. Y dice así. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Esto yo lo leí y Pedro realmente no menciona al Padre en ningún lado. Pero this verse screams Father to me, como que, o sea, para mí es algo bien paternal lo que Pedro está diciendo. Y
dicen pastoreen en otras versiones. Esta es la única versión que dice pastoreen, hermano. Las otras versiones, Reina Valera, NBI, Nueva Traducción Viviente, todas dicen cuiden. Cuiden a la grey del Señor, cuiden al rebaño. Pero esta es la única versión que dice pastoreen, que esta es la Nueva Biblia de las Américas. Dice pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Y para mí como que pastorear es un poco diferente a cuidar. Que cuidar fue lo que habló Carolina al principio. ¿Verdad? Pastorear incluye Tal vez lo ves cuidar. un poquito más amplio el término de pastorear. Sí, porque él lo pone entonces con el allusion de la oveja, del pastor con la oveja. Y dice que tienes que velar por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios. Eso no es lo que hace un padre. Los buenos padres cuidan de sus hijos no porque es una obligación, no porque, ay, tengo que llevar a mi niño a la escuela. Ay, tengo que hacer tal cosa. No es así, es por amor, lo hacen por amor a sus hijos. ¿Entiendes? O sea. Amén. Y me gusta que Pedro dice que es con sincero deseo, que ellos quieren hacerlo, que es por amor, como les dije. Y al final me gusta que dice, demostrando ser ejemplo del rebaño. Que esto incluye entonces lo que le estaba hablando ahorita de la influencia del padre, que el papá es un role model. Es el modelo del niño cuando crece, pues los niños ven a sus papás y ven todo lo que hacen sus papás. Y de ahí ese niño se va moldeando y va haciendo otra persona. Y como decía Pastor Benjamín, lo que hacen y lo que no hacen, para bien o para mal, ¿verdad? Exactamente. Sea que el papá, el padre y la madre, ¿verdad? Van a ser las mayores influencias en la vida de sus hijos, para bien o para mal. Exacto. Si lo hacen mal, pues va a ser una mala influencia en la vida de sus hijos. Y este sentido de pastorear y cuidar, yo entiendo que no es solamente como que cuidar el físico de la familia, que es la comida, la higiene, la medicina, sino que es cuidar su espíritu y como que procurar que su familia esté saludable espiritualmente. Amén. Claro que sí. Y estas cualidades, todo lo que hemos mencionado, yo lo veo en Jesús. En Jesús con sus discípulos. Jesús nunca tuvo hijos literalmente ahí biológicos, pero lo veo con sus discípulos, la disciplina que les daba, el amor, el Señor los añoñaba a ellos, los regañaba cuando los tenía que regañar, y ellos siempre miraban a Jesús como su modelo. Y más lindo todavía que este pasaje de Pedro, que entonces Pedro tuvo que haber estado pensando en Jesús cuando escribió esto. Yo me imagino ahí estasajado. Pero así podemos ver a Jesús como un perfecto ejemplo del amor de padre a Jesús con sus discípulos. Y en conclusión, tenemos al Padre obediente, santo, responsable, único, amoroso y paciente, que esto recoge todo lo que hemos hablado hasta ahora. Dios nos envió a alguien que se pareciera a Él en cierta forma. Nos puso a alguien que fuera como una versión mucho más pequeña y humana de su amor, de Él, de quién es Él. Y es alguien que nos instruyera, alguien que nos enseñara los caminos correctos que debemos seguir. Papá es único, como hablamos ahorita, no hay nadie que pueda hacer la función de Él. Lo diseñó Dios para tu familia, específicamente para ti, para tu familia, para tu mamá, para los hijos. Él está diseñado para ti. Y Dios lo hizo para que tú pudieras vivir una vida en santidad y para que conocieras la maravilla de lo que es la familia. Y en las enseñanzas les puse, mira a tu padre ahora, después de esta clase, mira a tu padre de una perspectiva diferente. Hónralo y reconoce su esfuerzo y mira su sacrificio y ámalo y obedécelo, ¿verdad? El amor realmente recoge todo lo que hablamos. Como yo siempre digo esto en todas las clases, que el amor lo recoge todo. Sí. Como que la obediencia está en el amor, la honra está en el amor.
mirar el sacrificio y tener compasión en el amor. Ujú. Todo se recoge en el amor. Y el reto de hoy es orar por tu papá esta noche. Stop it. You made me cry. Lorena está aquí. Dándole gracias a Dios por su vida y pidiéndole que siga dándole sabiduría y paciencia para liderar su familia. Amén. Que así sea. Y con eso los dejo con este reto, así que piénsenlo. Lorena está aquí at the verge of it, ahí con la lágrima asomada. Pero con esto concluimos nuestra clase. Ya Amén. Excelente clase, muy linda. Te voy a decir, no escribieron muchos comentarios, pero todas las personas que pasaron por ahí y dejaron sus likes, sus care y sus love. Carolina Zoé, Pastor Benjamín, María Rivera, Paulo, Flora González, Lisa Mari, Reinaldo González, Teresa Miranda, Kevin Viera, Carlos Yariel Ramos Villanueva, Kevin Orlando, Wilma Pérez, Jeffrey Maisonet Lugo y Roberto Tito Rodríguez. Toda esa gente pasó por ahí. Muchas Amén. bendiciones para Qué todos, bueno. un abrazo para todos. Ujú. Y excelente clase, ¿verdad? Amén. Usted, la palabra nos llama a honrar a nuestros padres, ¿verdad? Y obviamente a nuestra madre también. Y esa honra que nosotros le debemos no está condicionada. No dice honra a tu padre y a tu madre, pues si son buenos, o si se fueron buenas influencias, o si están presentes o si están ausentes. No, es honrarlos, ¿verdad? Hay que honrarlos y hay que, como dice, pues, si uno ve que su papá está en dificultades, si hay algo que está struggling with, o sea, si hay algo que no puede, hay un dolor que no puede soltar, hay algo que lo debilita, pues ore por él, ahí está el reto. No, uno ora y Dios haga el resto. Ujú. No tratar uno de corregir a su padre y de hacer el juicio sobre su padre y yo voy a ser el que lo voy a enderezar. No, déjele eso a Dios, ore. Ujú. Y ahí mira, ahí dice el reto, ora esta noche por tu papá, ora por él para que Dios lo ayude en sus debilidades, en sus complicaciones, con su pasado, con sus dolamas, con no sé. Sí, ¿verdad? A nosotros se nos olvida que nuestros papás son humanos. Ajá, Son exacto. Personas, como Exacto. que ellos tienen sus struggles, Ajá. tienen sus dificultades, tienen sus problemas, Exacto. como Sí. nosotros. Y que pues los hijos en ninguna de las etapas vienen con un manual de instrucciones en cada Ujú. etapa. Cuando el niño haga esto, usted haga esto otro. Ujú. Cuando el joven haga esto, cuando el adolescente tire el celular al piso, usted diga tal cosa, ¿verdad? Ujú. Esas cosas no vienen. Cuando haya falta de dinero en la casa, usted taconee 3 veces y va a aparecer los chavos, ¿verdad? No, el mayor manual, ¿verdad? Y el mayor libro que tenemos, pues, es la Escritura, llena de esperanza, llena de instrucciones para nosotros, llena de esperanza para el padre y dirección, pero no muchos padres, pues, tienen acceso a ella o recurren a ella. Ujú. Y aún recurriendo a ella, pues mira, es complicado, no es fácil la paternidad. Pero le damos gracias a Marena por esta clase tan Amén. esperanzadora, tan linda, que nos llevó por un camino diferente de la paternidad. Yo he aprendido muchísimo con esta clase y damos gracias al Señor por la vida de Marena y por lo que Amén. ha puesto en esa cabecita loca de la palabra del Señor. Oramos, vamos a orar y vamos a aprovechar, vamos a orar por los padres ahora. Eso mismo, están escribiendo los hermanos ahí, ¿verdad? Sí, Dando gracias por la clase Amén. y diciendo que pongamos una oración, y felicitándolos, ¿verdad? Por la clase y que pongamos una oración a los padres. amén, amén. Vamos a orar por ellos en esta hora entonces. ¿Y por qué no le pedimos a la licenciada Ortiz que haga esta oración desde allá, desde tras bastidores? Tras bastidores. Amén. Señor y Padre bueno, te adoramos Gracias, y te Jesús. bendecimos, Señor Jesús, por esta clase tan preciosa, Sí, por sí. este tiempo que hemos podido compartir Sí, tu Señor. palabra, Señor, y aprender de ella, sacar provecho de ella, Señor. Gracias, Jesús. Sacar la sustancia, Señor,
de lo que tú nos enseñas, Padre Santo. Te damos gracias a todos los que hemos tenido padres excelentes, Señor, que pudieron, Padre Celestial, cumplir con su rol de una manera preciosa, aunque tuvieran sus faltas, ¿verdad? Y sus defectos, Señor, pero que fueron padres maravillosos en nuestras vidas, Señor, y que han podido permitir que nosotros seamos quienes somos hoy en día. Señor, te damos gracias por ese privilegio, Dios mío. Sí, Jesús. Te pedimos también, Señor, por los que no tuvieron ni tienen esa experiencia de tener una relación sana, sí, funcional con su Padre, Señor Jesús. Tú que eres un Dios de gracia, de misericordia, de amor, Señor. Provee, Señor, a esas Jesús. Personas, Señor, un modelo, Señor, una persona, Señor, que pueda cubrir esa necesidad. Y tú mismo, Señor, sabemos que cubres toda falta, toda carencia que nosotros como tus hijos tengamos, Señor, tú la cubres, Señor Jesús. Te adoramos. Y aquellos que están todavía poniendo en práctica y llevando a cabo su rol, Señor, dale sabiduría, dale inteligencia, Señor, para poder criar a sus hijos, para poderlos encaminar en ti, Señor Jesús. Llénalos de bendición, Padre Santo, y que puedan ser unos padres exitosos en todo el sentido de la palabra, Señor, que te reflejen a ti, Padre Santo. Sí, Señor, que sean la figura más cercana que tienen los hijos de ti, Señor Jesús. Sí, Señor. Gracias, Padre Santo y Padre bueno, y que esta semana podamos seguir celebrando el Día de los Padres, que el domingo sea un día maravilloso, especial, y que se pueda exaltar la figura paternal como tú mandas, Señor. No que se pisotee como se pretende en estos tiempos, Señor, sino que se pueda exaltar, Señor, y reconocer y honrar la figura paternal, Señor. Sí, Jesús. Gracias, Padre Santo y Padre Gracias, bueno, Señor, por darnos a nuestros padres, Señor, y porque tú eres un Dios maravilloso. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te lo rogamos todo. Gracias, Señor. Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Y un abrazo. Nos vemos entonces la semana que viene con otra clase más. Y feliz Día de los Padres. Feliz Día de los Padres a todos. Muchas bendiciones. Bye, bye.